Gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Creo que justo lo que hoy está viviendo nuestro país en la coyuntura crítica, a punto de comenzar las campañas desde la perspectiva electoral, pero lo que sí ya ha comenzado es todo el espectáculo que se genera alrededor, incluso yo diría con más vigor, porque vemos que en el mundo las sociedades enteras enfrentan o siguen enfrentando élites políticas que se van turnando la representación a través de la figura jurídica de las coaliciones, y su poder también establecen con ese poder ciertas relaciones de complicidad para ir minando cualquier otra oferta distinta ante el electorado, y más aún derivan también en convertirse unos a otros en una suerte de sociedad recíproca. Se convierten en socios para que puedan legislar, para que puedan gobernar, desde luego para su grupo, y de espalda a la sociedad, porque si lo vemos, el costo político a pagar es mínimo. Quizá el costo financiero sí sea alto, pero el costo político no necesariamente en el corto plazo, y les pueda significar perder el poder, pero cuando llega el siguiente turno le toca precisamente al aliado o al socio para seguirlos uniendo en ese proceso de corrupción. Y creo que hoy día, en el caso mexicano, aunque está comenzando la perspectiva electoral, al mismo tiempo se ha adelantado o se ha anticipado la circunstancia del espectáculo, porque este proceso alrededor del ministro Arturo Saldívar también lo representa muy bien la política, la ley y sobre todo el espectáculo. Yo diría que hoy la Corte se genera a través de una serie de acuerdos en donde lo más relevante sea una conversación que hay entre las voces expertas para ir cuidando la letra de la Constitución, y su público son precisamente esas voces. Caso contrario que hizo el ministro Saldívar, que siempre le habló al mundo de la política, a sus seguidores, estableció una comunicación mucho más horizontal, incursionó de manera, digamos, exitosa en las redes sociales, muy posteriormente a su primer mandato como ministro, porque el problema es cuando justamente ingresa al espectáculo en calidad de presidente de la Corte, que fue la parte más deplorable que me parece, no así su primer tramo en la Corte, desempeñando su rol desde la perspectiva del cuidado de la Constitución. Y me parece que también incursiona en esta aparición que hace para darle contenido a una campaña que justamente lo que representa es una propuesta, me parece, vacua, vacía, en torno a lo que implica hoy el mundo de la política, muy resuelta a favorecer el corto plazo, y eso es justamente ese mismo corto plazo el que está dándole la espalda a la candidatura oficialista presidencial, en el sentido de no ir resultando muy adecuados cada uno de sus golpes espectaculares para con los puntos de una encuesta que mide justamente ese espectáculo, porque la campaña por sí misma aún no ha comenzado. Y también me parece que el apresurar los tiempos de su propia renuncia del ministro responde justamente a ese propósito, y también al de incorporarse lo más pronto posible a cualquier asunto al que pueda ser incorporado en la próxima administración, mandando justamente una narrativa, me parece, que intenta ser devastador, en el sentido de que no hay ningún otro remedio, de que el arroz está cocido y que no hay otra alternativa que no sea la victoria oficialista desde la perspectiva retórica, para intentar conectar esa emoción, porque desde luego, como sabemos, falta el enorme tramo, el más importante de todos, que es que se desarrolle precisamente la elección presidencial. Eso es lo que está, digamos, a punto de aparecer en el escenario político. Y también es un turno muy importante para el propio ministro para desempeñarse en un territorio que él mismo ha elegido desde hace mucho tiempo, por lo menos cuando intentó extender su mandato en la presidencia de la Corte, y digamos que incluso al margen de la propia Constitución, porque se trata también de un personaje que no ha tenido una carrera judicial. Se trata en todo caso de un personaje que logró una espectacularidad en los años del López Obradorismo, y creo también que las acciones a largo plazo son las de dejar, en el caso del presidente, una suerte de herencia, porque ahora le va a corresponder de nueva cuenta elegir
por 15 años al sustituto, con lo cual la correlación de fuerzas en la propia rotación que tiene la Corte comienza a moverse ya desde ahora. Y me parece que lo más lamentable en todo este, digamos, colorido contexto que están armando los actores y los partidos de cara justamente al inicio de las precampañas es que en el momento en que se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación no hay un programa presupuestario para Acapulco y para los 45 municipios alrededor que están en la tragedia humanitaria descrita, y creo que eso tiene una explicación desde el punto de vista, reitero, de la retórica López Obradorista, porque lo que busca precisamente el gobierno mexicano, como lo percibo, es precisamente que la tragedia no se extienda, lo que es más, que ya termine, que termine desde el punto de vista de su retórica, para intentar ahora conectar con la siguiente emoción, que es la inversión que harán, la suya propia, la inversión en torno a las elecciones en 2024, y no dar margen, desde luego, para el alzamiento de otras voces, para generar retóricas de victorias opositoras, para generar popularidades, y con ello es un juego completo, en todo caso, terminar esa conversación que significa para ellos, desde luego, un lastre para su inversión electoral próxima, la tragedia humanitaria de Acapulco. En esos términos están hoy las cosas en el mundo de la política, y creo que ahora lo más importante es observar también que no se olvide que el presidente todos los ahorros de la Administración Pública Federal los ha llegado a su límite y también se los ha consumido precisamente en la búsqueda de esos actos de espectacularidad, y que ya no han sido suficientes, y que lo que hoy le pone la realidad por enfrente es justamente un fenómeno que no estaba previsto y que en su comunicación tampoco. Creo que al final de este enorme camino que todavía queda para la próxima elección de 2024, a pesar de los esfuerzos del oficialismo, Teodoro, es justamente observar que lo más importante de las decisiones la tienen los propios ciudadanos, que vayamos otra vez al espíritu de esa definición del sistema electoral, que es fantástica y también espectacular por su realidad, que los votos de los ciudadanos se convertirán en cargos públicos. Esa es la decisión fundamental de 2024.